Dani estos días por email, pues para nosotros es un auténtico lujo, un auténtico placer. La gran mayoría de nosotros pues ha sido un referente durante estos años y nada, de verdad que muy agradecidos de que puedas estar aquí con nosotros. Llevamos varios días nerviosos de poder estar contigo y nada, pues insistirte en el agradecimiento de todos y bueno, pues bienvenido. Nada, muchas gracias. Primero disculparme por la demora, pero tengo como una especie de boicot ruso desde que salí de San Petersburgo y aunque desde el ordenador que os hablo, que es un Mac bastante antiguo, me falló hace unos días, entonces seguí utilizando el Mac ruso que me dieron, pero debe tener algún virus y no precisamente el coronavirus, sino un virus especial que me ha impedido poder conectarme desde el otro y he tenido que volcar toda la información que tenía preparada desde hace unos días para enseñaros a este y por eso he tardado, o sea que disculparme. Por otro lado, pues nada, agradeceros que me invitéis, hay muchos entrenadores igual o mejores que yo mismo para estar con vosotros. Yo tengo la necesidad, es verdad, de devolver muchas de las cosas que el baloncesto me ha dado. Soy una persona privilegiada que ha podido vivir de aquello que soñó desde que era pequeño y además una ciudad muy cabrona como es Badalona, donde ya sabéis que se dice que los niños no nacen con un pan bajo el brazo, sino que nacen con un balón de baloncesto bajo el brazo. Con lo cual la dificultad de que las cosas te vayan bien en esta ciudad son francamente difíciles y puedo vivir de ello. He tenido grandes experiencias muy bonitas y ya está. Entonces es lo que procuro compartir, sin ambajes, sin querer sentar cátedra. Lo que os voy a explicar son cosas que quizá habéis oído, pero yo os demostraré con vídeos, si no me ha fallado el volcaje, cómo lo trabajo yo y son cosas que, pues que yo que he pasado por todas las categorías de formación, todas, desde prebenjamín hasta senior y pasando por chicas también, he ido haciendo, mejorándolas, aprendiendo de gente que sabía quizá más que yo y al final pues te has creado tu propia filosofía y poco más. Al final, si queréis, como me duele muchísimo ser pesado, yo os explico y me preguntáis lo que os parezca y si no, pues al final pues podéis entrar en la página web mía que muchas de estas cosas están explicadas, pero sí que necesitaría que alguno de vosotros, quien sea, me dé el feedback de que estéis viendo las cosas correctamente en cuanto a gráficos o al vídeo y al tamaño que lo estáis viendo, porque me interesa que lo veáis y lo veáis bien, ¿de acuerdo? Vale, genial. Ya está, nada más. Nos tiramos al pozo cuando queráis. Nos ha comentado el ponente de mañana, César Aneas, que fuiste su entrenador desde los 6 a los 14 años. Sí, César fue un jugador que tuve durante mucho tiempo, que además tenía un talento especial para jugar, luego ya se pasó al lado oscuro del entrenador y sé que lo está haciendo bien, hace muchísimos años que no lo veo, pero me consta que lo está haciendo bien creo que en San Adrià ahora mismo, que es prácticamente donde yo nací, y me alegro que haber compartido estas conferencias con él, pero a buen seguro que os podrá explicar muchas anécdotas y muchas historias. Muy bien, pues nada, si quieres empezar, adelante. Vale, muy bien. Primero, de las preguntas que me habéis trasladado, luego si tenéis algunas más, me las comentáis. La primera no es nada técnica. Supongo que alguien vio vivir mi época en el Real Madrid, mis 4 años en el Real Madrid, y me pregunta por Charles Smith. Y bueno, no sé quién es. Siempre me dirijo a las personas que lo hacen, pero en Soy cualquier... yo. Eres tú. Sí. Beto, Beto. ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, Beto, decirte pues que fue un encanto, fue un amor de jugador. Era un jugador que en aquella época el único 3 que teníamos era Alex Mumbrú, en realidad. Entonces él jugaba de 2,5 junto a Bullock, era lo que recuerdo un poco de aquella época, y era un jugador que ya no solo nos daba pues muchas salidas en velocidad, lo que ahora haría un poco Carroll, ¿no? Con otro perfil de jugador, pero era un jugador muy, muy entrenable, muy buen tipo, además defensivamente tenía los brazos muy largos. Yo no sé si me equivoco, tú me corregirás, pero yo creo que le decían la araña también La a él. araña, sí. Y era porque realmente era capaz, cuando quería defender se ponía y era muy capaz de defender a muy buen nivel.
pero lo que recuerdo era que era un tío honesto, buen trabajador, que vino aquí no muy joven, pero nos ha ayudado muchísimo pues, a ganar la Liga y a ganar el título de la Eurocup, de la ULEP que ganamos y no he vuelto a saber nada más, pero es lo que te puedo decir de él, no puedo decirte nada más. Pues nada, muchas gracias. A ti. La segunda que me habéis trasladado son normas del balance defensivo. Primero os he de decir que yo vengo aunque yo soy casi de San Adrián, que es un barrio bastante quillo de Badalona, es un pueblo, pero a pesar de que yo continúe en Juventud de Badalona, yo empecé en San Adrián, y en Badalona es cierto que una de las cosas que nos enseñaban ya de muy pequeños es a correr ya no solo para que no nos atracaran, que también pasaba, sino porque en el contraataque era un estilo de juego que teníamos en Badalona, correr el contraataque, hacer ataques muy cortos, defensivamente, bueno, pues no era muy importante, pero el tiempo pues te va curtiendo y te va demostrando que como pasó hace unos años en Lugo, no esta última época que estaba Breogán de Lugo en ACB, sino en la anterior, ahora unos 10 años, que Breogán de Lugo quedó segundo máximo anotador de la ACB y sin embargo bajó a LED, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que realmente potenciar el tema defensivo y entonces yo hay dos cosas que siempre insisto en mis jugadores y es en la responsabilidad individual. Quiero decir que he tenido algunas veces problemas con mis jugadores porque confían tanto en que el sistema que yo impongo defensivamente les va a salvar el culo, es decir, que si tienen un problema alguien los va a ayudar, que al final los hacía vagos. Y entonces una de las cosas que he intentado ir puliendo estos años es en incrementar esa responsabilidad individual sobre la cual lo demás puede ir muy bien. Quiero decir que ya entiendo que hay jugadores con más o menos capacidad para defender, pero hemos de partir de esa responsabilidad individual para que luego lo que yo planteo, generalmente mis equipos son equipos muy buenos defensores, tanto en Europa como en España, pero para que luego lo que yo planteo les salga bien. Entonces, os he puesto primero un ejercicio que os enseñaré ahora el gráfico, pero es muy importante también que entendáis que yo soy un entrenador proactivo. Proactivo quiere decir que no juego al error, no espero a que los demás fallen para yo darme por satisfecho. Y esta es una manera de entrenar que también es buena y es lícita, ¿eh? O sea, hay gente que juega a ese nivel y les ha ido muy bien, han ganado partidos, algunos han ganado campeonatos, pero mi forma es una forma proactiva que pretende llevar la iniciativa, que no juega a que los demás se equivoquen para ganar yo. Entonces ya veréis que en la mayoría de ejercicios, tanto de ataque como de defensa, pues insisto mucho en esta cuestión. Y la última, antes de enseñaros el gráfico, es que yo siempre entreno para defender y atacar a los mejores del mundo, no a los mejores de mi pueblo, aquí en Alella, sino a los mejores del mundo. Y es evidente que eso implica una inversión de tiempo grande. Me refiero con esto a que cuando yo hablaba hace 2 meses en San Petersburgo a mis jugadores, yo les decía, yo quiero que tú seas capaz de defender pues, a Spanulis, es que seas capaz de defender a Sergi Llull o seas capaz de defender al mejor pívot, a Mirotic, por ejemplo, ¿no? Que también lo conocéis todos. Y entrena para ello, no entrenes para defender a tu hermanito pequeño o a tu hermanita pequeña, no, entrena para defender al mejor. Entonces, en base a esto, veréis que todos los ejercicios son arriesgados y que requieren además un tiempo de adaptación. Y en base a esto, ahora lo entenderéis. Os pongo el primer ejercicio y entonces, en cuanto a la defensa, os he puesto 2 o 3 situaciones, unas en gráfico, otras en vídeo, donde veréis que nosotros empezamos a defender muy arriba, empezamos a defender a toda cancha de una forma habitual. En el peor de los escenarios, incluso cuando fallamos, queremos defender a 3/4 de pista. Pero normalmente el jugador, y muy acostumbrado por los entrenadores, que a veces no somos todo lo exigentes que podamos ser, empezamos a tirarnos para atrás muy fácilmente. Bueno, pues os enseño este ejercicio, a ver si lo entendéis. No he podido encontrar el vídeo, o sea, alguien me hizo boicot allí en la última etapa en Rusia, pero esta madrugada yo he ingresado a un nuevo miembro en mi casa, que es un perrito, se llama Fantástico, lo acabo de tener en casa. Eloy, ¿no?
Ya os lo diré. Bueno, pues desde las 4 estoy con estas cosas y entonces he intentado buscar este ejercicio de la época de Unicaja y no he podido. Pero en cualquier caso os lo enseño el gráfico como tal. Ahí lo tenéis. Ahora lo veis. A ver si me salen todos. Porque aquí no está. Aquí, yo creo. No, es este. Si empezamos fallando en el primero, ya será la hostia, ¿eh? Bueno, mientras encuentro el otro, os enseño el 2. El primero es un ejercicio que no tenía vídeo, con lo cual probablemente irá en el pack. Es este. Entonces necesito que me digáis si lo estáis viendo. Se ve perfectamente, sí. Vale. ¿Se ve grande, pequeño? En grande, se ve bien, Ahora sí. se ve bien. Vale. Bueno, os explico y luego ahora veréis el vídeo mejor. Bueno, pues como veis en este ejercicio, es un ejercicio de 3 contra 3, muy sencillo. La variación que he hecho este año con el equipo de Zenit es hacer que cuando tira el entrenador, que es el que está en violeta, si lo estáis viendo todos, pongo a 5 y a X5 en distintos lados, de tal manera que no sepamos quién va a ser el atacante y quién va a ser el defensor. Entonces, desde ese momento ya estoy trabajando mecánica del rebote, ¿eh? Entonces, el entrenador va a tirar, va a meterla o no, pero quien la coja es el que va a sacar de fondo o no va a sacar de fondo y va a poner balón en juego. Entonces lo que hacemos es que el jugador que no haya cogido el rebote ya defienda, como veis, desde el primer metro, no se echa para atrás. Una de las características que tienen mis equipos es que cargan bastante bien el rebote ofensivo. Entonces, en muchos de los ejercicios ya empezamos cargando el rebote ofensivo o defensivo para enlazar ya con el ejercicio posterior. Bueno, pues ahí sencillamente lo que hace 5 es sacar de fondo, X5 va a apretar la primera línea de pase y entre 3 y 1, dependiendo de si ha sido uno u otro el que haya cogido el rebote, trabajan para recibir. Ese ejercicio es un ejercicio que hacemos básicamente para insistir, no solo ir al rebote ofensivo, sino para apretar la primera línea de pase y luego saltar a la línea de balón, que es lo que veréis en verde, ¿eh? No sé si veis mi cursor o no, pero el verde es el que estoy pidiendo al pívot, presiona, y luego lo que quiero es que corras a la altura de balón para impedir que haya un coast to coast, como se diría en castellano, de lado a lado, ¿no? ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, para generar situaciones casi de 2 contra 1 momentáneas que eviten que nadie me rompa la cintura y pueda dividirme muy fácilmente. Mientras el jugador, en este caso es 3, que no ha recibido, su defensor lo que está haciendo en ese balance defensivo es trabajar para colapsar un poquito. Lo veis mejor en el vídeo y lo entenderéis. A ver si este no lo he perdido. Vale. Que quiero hacerlo en grande para que lo veáis bien. ¿Lo veis grande ahora? Sí. Vale. Pues le doy ahora al play y entenderéis. Vale, este es un ejercicio donde aquí lo que hacemos es que al principio yo grabo los ejercicios siempre de mis entrenamientos para luego volverlos a ver con mis ayudantes. Seleccionamos 3 ejercicios que especialmente sean importantes para nosotros de aquella sesión y los volvemos a ver para puntualizar y para hacer vídeos individuales con alguno de los jugadores. Aquí yo les estoy explicando un poco la mecánica. Como habéis visto, el pívot ha tirado, no ha sido un entrenador, ha tirado y ya va a defender. Este era de los primeros entrenos, no de este año, sino del año pasado en Zenit. Y entonces le obligamos, como está corriendo el jugador azul, a ir hasta un jugador que actualmente ha fichado por Unicaja, no sé si seguirá o no, pero ha jugado por Unicaja. Pues vamos a adelantar y vemos ya la acción directamente. La vemos un par de veces. No puedo sí. Bajar ahí al... Vale, tira el amarillo, da igual, va a sacar de fondo y como veis va a presionar ya la primera línea de pase.
Aquí lo que les pedimos es que el base, azul en este caso, siempre le pido que reciba por encima de la línea de tiros libres, porque si no es muy fácil hacer el 2 contra 1. Yo os pongo la secuencia entera y vamos a escoger la mejor. Aquí no ha habido prácticamente 2 contra 1, estamos jugando cada uno defendiendo al suyo, no ha sido el mejor ejemplo. Vemos el siguiente, que creo que es el de azul, ahora sí. ¿Veis? Presión, primera línea de pase, salto, va a hacer aquí casi un 2 contra 1, lo frena, vuelve al suyo. Entonces, a partir de ahí, ya es una cuestión de talento o de habilidad, pero no quiero nunca que un jugador rival, James, por ejemplo, del CSKA de Moscú, Llull podía hacerlo, Campazzo, por supuesto, son auténticas motos. Entonces, si reciben el balón y corren y van en velocidad, es muy fácil que superen en situaciones de 1 contra 1, incluso 1 contra 2, ¿eh? Pero lo que le exijo al pívot es que, además de ir al rebote ofensivo, que no se quede allí defendiendo al suyo, sino que baje y colapse para evitar esa división del tío pequeño. Vamos a ver si este jugador hacía 2.20, va a sufrir probablemente para hacerlo, pero el momento está presionando, corre, aquí corre, no corre suficientemente para pararlo, pero esta es un poquito la idea, ¿eh? Es decir, la mejor versión ha sido la segunda, y entonces esta situación es la que yo quiero que los jugadores empiecen dominando. Primero paramos los contraataques y a partir de ahí que jueguen ellos transición o jueguen un sistema, lo que ellos quieran, pero no jueguen lo que pretenden, ¿eh? Entonces, para contestar a la persona que me lo ha preguntado o las personas que me lo habéis preguntado, mi defensa generalmente es una defensa proactiva también a todo el campo, donde casi nadie puede volver para atrás y cuando lo hacemos de una forma premeditada, pero si no, lo que queremos es estar básicamente arriba. En este apartado de defensas a todo el campo, luego podemos hablar de presiones o no presiones, pero estamos hablando de defensa individual, ¿eh? O sea, no zona press, no nada establecido. Hay otro ejercicio que si ha bajado, espero que sí que haya bajado, que es este, sí, el 3. Espero que lo tengáis ya en pantalla y grande. Sí, se ve perfecto. Vale, pues aquí trabajamos muchas veces la segunda parte, porque muchas veces logramos frenar la velocidad del base que reciba en carrera, pero somos bastante vagos y entenderme cuando os lo digo. Imaginad, ver aquí los verdes X1, X5, X3, muchas veces lo que hace 5, y corregirme si pensáis lo contrario, X5, es esperar aquí, en el centro de la zona. Y muchas veces X1 espera en la línea de 3 y X3 esperaría igual. ¿Y cuántas veces habéis visto a bases o no bases que llegan botando y ya tiran desde 7-8 metros, cada vez más? El baloncesto está evolucionando hasta llegar a plantear ahora mismo que las líneas se deberían alejar un poquito más. Entonces lo que trabajamos es un ejercicio de 3 contra 3, donde X5 hará un pase a cualquiera de los perimetrales, en este caso X5 pasa a 1/2 aquí, y lo que hacemos es ir a buscar, X5 va a buscar al suyo, X1 al suyo, X3 al suyo, y a partir de ahí impedimos que hagan lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que suele pasar en estas situaciones de segundos tramos del contraataque? Que el 5 vendría a poner un bloqueo directo. Como veis, aquí X5, al ir a buscar a su par, ya contacta con él y evita que el bloqueo sea en la línea de 3 y el bloqueo es a 2 metros de la línea de 3. Hay algún loco, y entre ellos están algunos de los bases que os he dicho, pues Teodosic, o Llull, o Campazzo, o algunos otros, que pueden tirar desde 8 o 9 metros, sí, está claro. Pero evidentemente tirar desde 8 o 9 metros sobre un bloqueo directo es mucho más difícil porque hay más tránsito, hay 4 jugadores. Lo que os decía antes de la proactividad, por ejemplo, es que muchos entrenadores ponen a este jugador, no sé si estáis viendo mi cursor, X5, lo ponen en el centro de la zona y es lícito, ¿eh? Pero yo lo que suelo empezar las pretemporadas, sobre todo, exigiendo que X5 tenga que hacer un show, que tenga que hacer un salto al camino para evitar que en el pick and roll me vayan con mucha verticalidad. Si el bloqueo de 5 a 1 es lejos, lo que sí permitimos es a X1 a ir por detrás, como veis aquí, un poco en rojo. Entonces ya demoramos. El tema es que evitemos primero canastas en carrera, evitemos la situación del pick and roll temprano, el early pick and roll que dicen. Entonces, a partir de ahí, lo que quiero es que mis rivales tengan que jugar más largo, tengan que jugar ataques no de muy pocos segundos. No sé si entendéis un poco lo que os estoy diciendo, ¿eh?
para finalizar este tramo, si he podido descolgarlo bien, os he seleccionado algunos ejercicios, algunos los habréis visto vosotros, y si los vídeos se han bajado bien los veréis. Son ejercicios de balance defensivo en handicap, situaciones en las que hay menor número de defensores que atacantes, que se pueden hacer de 1000 maneras. Yo os enseñaré 2 o 3 de las que tengo y veremos el vídeo de las que dispongamos, pero que son situaciones reales. Lo que hemos de ir a buscar como entrenadores sea que los ejercicios que empleamos sean lo más cercanos a lo que se daría en un partido. Entonces, vamos a ver si algunos de ellos se han bajado y se han bajado correctamente. Se han bajado muy pocos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, tengo uno en vídeo, no sé si tengo la imagen, tengo una imagen aquí, M6. Bueno, os enseño los que tengo y si hemos de cerrar y encender lo hacemos, pero os enseño lo que tengo de momento. Decidme qué veis, ¿eh? Sí, se ve el gráfico. Se ve un gráfico, vamos a ver si puedo sacarlo para ampliarlo. Vale. ¿Lo estáis viendo ahora en grande ahora? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Vale, pues ahora espero meteros un vídeo, no sé si exactamente de este, porque en el traspase yo creo que se han perdido más cosas de las que quería. Es un ejercicio muy simple, que quizá habéis hecho algunos de vosotros. Quería enseñaros el otro formato primero, porque yo siempre, todos mis ejercicios en defensa o en ataque son evolutivos, de tal manera que empezamos en situaciones de 2 contra 2. El primer ejercicio os quería enseñar que no se ha descargado, es de 1 contra 1 también en un balance, pero son de 1 contra 1, 2 contra 2 hasta 5 contra 5. Este ejercicio es muy sencillo, a ver si sois capaz de verlos. Aquí en el 1, 4, 2 y 5, que están en la línea de tiros libres, en la línea de 3 prácticamente, están uno al lado del otro, mientras que los que están en la línea de fondo, uno de ellos tiene un balón. Bueno, pues aquí lo que hago yo es a 4, a X4, que pase el balón a cualquiera, a 1 o 2, a los 2 mejores tiradores, y después de pasar el balón, sprinte, que haga de palomero, de cherry picker, de como queráis decirle. Y entonces, él puntea el tiro y se escapa. ¿Qué estoy provocando con ello? Pues que evidentemente el tirador difícilmente podrá pararlo, quizá pueda pararlo otro compañero suyo, pero no podrá pararlo 4 y 5 porque a 4 y 5 les obligo a que antes de hacer el balance defensivo tengan que ir a pisar la zona para volver. En este caso, por ejemplo, 5 ha ido a pisar la zona, pero además ha ido a cargar el rebote y a presionar la primera línea de pase, que esto es algo que incido mucho en mis equipos. X4 sí que ha ido, no ha tenido opción de coger el rebote y ha corrido para asignarse a cualquier jugador. ¿Qué estamos generando aquí? Pues que sea una situación donde X4, que después de puntear se ha ido, está siendo defendido por X2 y es una situación muy normal. El mismatch, el desajuste por alturas defensivos, una situación muy, muy real en el contraataque. Entonces lo que hacemos sencillamente es, pues después de haber pasado y tirado, los que están en la línea de fondo intentarán trasladar el balón lo más rápido posible para en 6 segundos, como mucho, 7, si lo creéis conveniente, intenten penalizar el balance defensivo. Eso obliga a tener que hablar, obliga a tener que leer, obliga a tener que estar constantemente comunicándose, incluso gestualmente. Si no tengo este, os pongo el otro en cuanto al vídeo, porque yo creo que uno de los dos sí que lo he visto en la pantalla. No me lo puedo creer, tío. Vamos a ver. Yo creo que es este. Vale, pues este es el previo al que os he dicho, pero entenderéis un poco la mecánica. Aquí, como veis, es la misma línea, es una línea donde se ponen, perdón, saco aquí eso, se ponen 5, 1 y 3 en la línea de tiros libres, 2 defensores en medio campo y un defensor debajo del aro. Y es la misma mecánica que os he explicado en el 4 contra 4 y es la previa, pero vamos a ver el vídeo y lo entenderéis mejor. Bueno, quito la voz porque aquí estoy chillando. Bueno, como veis, los blancos están en la línea de tiros libres, el azul ha pasado el balón, corre ya por detrás, entonces lo que me interesa, evidentemente, es que haya una situación de 2 contra 3 con problemas defensivos y entonces a partir de ahí tengan que hablar, tengan que decidir, tengan que señalar, tengan que parar el balón como sea.
El que estaba saliendo al final era un jugador un poco baguete que fichó por el Maccabi, por eso este de azul que está aquí a la izquierda, y que defensivamente evidentemente no le gustaba mucho trabajar atrás. Pero veréis ahora los amarillos que paran algo mejor el contraataque. Van a atacar 3 azules contra 2 amarillos que están detrás, que no salen en la pantalla. Este era en nuestro campo auxiliar, por eso la pantalla aquí sufría. Y entonces el último amarillo que está debajo del aro es el que ha de comunicarse también para ver a quién se ajusta. Pasa, corre. Entonces puede ajustarse con el hombre que va por detrás, pero lo normal, como he visto aquí, y esto probablemente no hace falta que os lo explique, pero hablamos para todos, no para los que tengáis mucho más recorrido que otros. El amarillo probablemente lo que ha de hacer, yo pararé la imagen, punto. Aquí el amarillo es difícil que pueda parar al hombre balón. ¿Quién va a parar al hombre balón? Uno de sus 2 compañeros que está detrás. ¿Qué puede hacer el amarillo? Ir a buscarse al último. Obligar a ese jugador a que tenga que hacer un pase extra. Y finalmente colapsamos demasiado y hay un tiro muy cómodo. Después de esta situación de 3 contra 2 más 1 que viene detrás, hago que corran 3 contra 3. Igualmente está todo desajustado. El pívot es defendido por un base, el base está defendido por un pívot o por un alero y sufrimos así hasta el final. Pero siempre es buscar situaciones donde el balance defensivo evite una canasta fácil. Ahora se ha impuesto la tendencia en NBA y también en Europa de hacer ataques muy cortos, de apenas 4, 5, 6 segundos, porque va mejorando la capacidad de tirar desde más lejos. Bueno, pues frenar esos puntos gratis, esos puntos extra que se generan en el contraataque, para mí es una de las cosas importantes de salida. Vemos este último tramo. Aquí no han comunicado bien, ha habido canastas, salen, no sacan tan siquiera de fondo. Ya veis que el pívot está defendiendo un base. Aquí los pivots se han ajustado bien debajo del aro y acaba anotando. Pero espero que hayáis un poco entendido. Os pongo esta una vez más, pero yo creo que ha quedado bastante claro. El otro sería una situación muy parecida, pero en 4 contra 4, con un jugador tocando la línea de fondo. Pero son ejercicios que podemos hacer ya incluso en categorías de formación, en categorías pequeñas, donde obligamos sobre todo a comunicarse, a tener que hablar y no tener que siempre echarse atrás. Es una de las cuestiones que yo procuro imponer en todos los equipos que entreno. Vale. Sí, la siguiente pregunta que me habéis puesto, yo creo que es una pregunta con algún tipo de tilín detrás, ¿no? Pero me pregunta ¿a qué le doy más importancia, si al ataque o a la defensa? Evidentemente se le ha de dar a las dos, un poco por lo que os decía antes, porque aunque seas alguien que haya tenido o le hayan infiltrado en su ADN la condición de correr y jugar muy vertical, al final es muy difícil superar campeonatos como la Euroliga, la ACB, la Liga Femenina de máximo nivel, incluso ya categorías LEP buenas, si no eres un equipo sólido detrás. ¿Quién puede jugar a no defender muy bien? Pues equipos del talento pues de Madrid o Fenerbahce o CSKA si queréis, pero ni aún así son equipos que pueden garantizar meter 100 puntos casi cada noche, pero defensivamente los humanos, el resto de equipos, pues hemos de ser suficientemente sólidos detrás. Entonces, yo creo que el balance es muy parecido. Entiendo que cuando vamos a jugar una pista de baloncesto todos, si ahora fuéramos a hacer una pachanga todos que estamos aquí, pues nadie saldría a la cancha y empezaría a defender, ¿no? Todo el mundo cogeríamos un balón y tiraríamos a canasta. Y entonces, cuando fui ayudante de Aito, fui ayudante de Manel Comas y de Boža Maljković, era muy fácil detectar en las caras de los jugadores cuando pasábamos a hacer algún ejercicio de defensa cómo no les gustaba. Y esto es algo obvio, yo creo que no estoy explicando nada nuevo. Entonces, una de las cosas que yo siempre me he propuesto es que los ejercicios defensivos que yo pudiera imponer fueran divertidos, fueran cortos y fueran competitivos. Y en general estoy muy contento de cómo suelen defender mis equipos. Alguna vez me han metido 100 puntos, pero honestamente, y alguno de vosotros quizá tendrá tiempo para mirarlo y yo no voy a perder el tiempo en ello, pues habrán sido 5 veces en 8 años o en 6 años, pocas veces. Mis equipos son básicamente sólidos
y entonces hay que hacer que los jugadores se diviertan defensivamente y esto es algo a veces complicado. Entonces, aquí en este apartado os he seleccionado un ejercicio en ataque y uno en defensa, que para mí son bastante claves, en el sentido de que yo creo que una de las cosas que es importante ofensivamente, podemos hablar del uno contra uno, podemos hablar del pick and roll, pero una de las cosas que cuesta más enseñar es el juego sin balón. Y hay un ejercicio que yo aprendí de Ettore Messina fue el primero que lo hizo en Europa hace muchísimos años, entonces yo bautizo ejercicios míos con nombres de jugadores o entrenadores que me han enseñado a un ejercicio. Entonces le cogí a Ettore, igual que tengo un sistema que se llama Sasha, otros que se llaman de otro tipo, Tariq Kirset, tengo muchos. Entonces este de Ettore es un ejercicio muy simple que trabaja el juego sin balón, que yo creo que es la parte más difícil. Cuando estás lejos de balón, cómo moverte, cómo coger la espalda a tus jugadores. Entonces veréis que es algo muy sencillo. Entonces espero no haber perdido el gráfico, porque sería una putada, pero o el gráfico o el vídeo, una de las dos cosas que voy a poder enseñar. Vamos a ver si lo tengo aquí. El gráfico sí. Y los saltos a balón, pues el vídeo no lo sé. De momento os enseño el gráfico y si es necesario salgo y vuelvo a entrar, pero esto ya estamos entrando en un apartado que me interesa que lo sepáis bien. Este es el ejercicio Ettore. Aquí lo tenéis. Os lo explico muy brevemente, lo habréis visto, lo trabaja mucha gente y muchas veces de una forma casi natural, ¿eh? O sea que yo creo que no voy a explicar la sopa de ajo, pero hay que entrenarlo. Vale, este ejercicio es un ejercicio muy sencillo donde yo pongo 4 líneas. Una de las líneas, si no tenéis muchos jugadores, es la 1-2, el hombre que empieza con balón, el que está con el círculo. Entonces lo que hacemos es que 5 o 4, puede ser también 3, pero que 5 o 4 en la vertical del aro, sencillamente tenga que fintar, generarse una recepción. Yo utilizo escudos como los que utilizan los boxeadores para que el jugador tenga que hacer la finta, el contacto con un entrenador mío y tenga que salir a recibir para invertir el balón. Entonces, desde el momento que el balón llega a 5, que hemos de intentar que reciba lo más cerca posible del aro, hay multiplicidad de situaciones que se pueden hacer. Aquí os he dibujado una, que es la más frecuente. 5 o 4 reciben el balón y se acercan hacia el lado donde hay 2 jugadores sin balón. El primero corta hacia canasta, que puede recibir, como veis en verde, y el segundo es el que vendría al mano a mano, para entonces a partir de ahí jugar. ¿Por qué he seleccionado este ejercicio? Primero porque, como os decía, enseñar a los jugadores que están más alejados del balón es complicado. Y luego porque el defensor de 2-3 que está en la esquina o el de 3-4 que está en la perpendicular, en la línea prolongada de tiros libres, son jugadores que estarían, si están bien puestos defensivamente, estarían casi dentro de la zona. Si yo invierto el balón muy rápido y este 5-4 es hábil, hay multiplicidad de cosas que se puedan hacer. Entonces, ahora os pondré el vídeo, si es necesario entro y salgo otra vez, pero quiero que veáis este vídeo sí o sí. Entonces, a partir de ahí, yo os he puesto el mano a mano, pero a veces puede ser que 5, cuando reciben la cabecera, pueda pasarle a 3 e ir a bloquear, puede no pasarle a 3 y hacer que 2 y 3 suba y irlo a bloquear, puede pasar y ir a hacer un bloqueo al fondo. Lo veréis ahora un poco en el vídeo que os voy a poner, pero quiero que recordéis un poco esta situación, ¿vale? Salgo de aquí y si me permitís, entro y salgo porque quiero que veáis este como sea. Me dais 30 segundos y... Sí, sin problema. Yo creo que tengo que salir y entro.
Vale, estoy aquí de nuevo, perdonar la chapuza, pero vale, os pongo el ejercicio de vídeo. Vale, aquí vais a ver varias formas de trabajar este ejercicio. Yo creo que es un ejercicio muy rico, a lo mejor se puede hacer de una forma instintiva, más en categorías de formación, pero yo creo que indirectamente igual ya lo estáis trabajando, ¿eh? Vale, ¿lo estáis viendo en grande ya? Sí, se ven grandes, sí. Pues os explico. Vale, como veis, el pívot central, hay 4 filas aquí, el pívot central sella al entrenador, va mano a mano para jugar mano a mano con el jugador que está en el fondo. Aquí igual, luego ya hay una continuación de pick and roll. Aquí es una segunda parte, un formato distinto, donde sella igualmente el pívot en el centro. Quito la voz y así me oís mejor. El pívot sella al centro, el pívot de 220 gira, el primero corta, el segundo va a recibir el bloqueo. Entonces aquí el pívot no solo puede jugar un pick and roll sin más, sino que puede hacer un slice, dejarse caer. Veréis que va a ir a bloquear y que casi no hay contacto y el pívot ya se desliza hacia adentro, con lo cual este jugador azul, que si alguien es de Estudiantes debería conocerlo, le puede pasar el balón directamente. Vemos todos los formatos y luego los especificamos. Esta misma situación, una tercera situación, el pívot finta, corta el alero, el primer alero, y entonces lo que hacemos es que el jugador, aunque haya cortado, va a recibir el pase. Fijaros, aquí el jugador blanco tiene el balón, no va a ir mano a mano, sino que le va a pasar al primero que corta hacia canasta, pero haciendo ver que está jugando mano a mano con el siguiente. Pase picado para acabar dentro. Misma situación, me abro, recibo, y ahora es el primero el que va a ir mano a mano con el pívot, con el hombre que estaba en el centro. Y a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas. Cortar, sencillamente abrirse, o sea, este pívot que ha hecho el mano a mano puede abrirse o puede cortar hacia adentro. Y el tercero que está en la esquina va a leer qué hace. Entonces, si este se abre, yo voy a cortar. Si este corta, yo voy a abrirme. Fijaros. Ha cortado, se ha metido dentro, le hemos metido balón. A ver si se ve mejor en la siguiente. Simonovic, jugador actualmente de Unicaja, ha hecho un pick, un pop y la continuación del hombre que está en la línea de fondo. Hay varios jugadores que están ahora mismo en ACB. Este va a bloquear ahora. Vamos a pararlo una vez más. Misma situación, el pívot recibe en el centro. No va a ir mano a mano, sino que el jugador que estaba a 45 grados, que antes cortaba, lo que hace es ahora ir a bloquear a su compañero, va a ir a bloquear a la línea de fondo. Y es el otro el que va y a partir de ahí se genera el mano a mano con el siguiente, pero también podría haber un pase entre los dos jugadores. Vamos a ver la siguiente. Hay 2 cortes de cada uno. El pívot viene mano a mano y ahora es el grande, el más grande, el que va a rodar hacia adentro. Pero fijaros que todo esto lo que está promoviendo es que los jugadores que están más alejados de balón tengan que moverse. Esta es una situación igual que la anterior, exactamente igual, pero cuando el jugador que está a 45 grados va a bloquear, fijaros, va a bloquear aquí, es rodeado por el jugador que bloquea. Es rodeado y ahora él mismo va a ir a hacer el mano a mano, con lo cual no paramos. Y tenemos estas situaciones, lo que permiten es que no haya un scouting claro. ¿Cómo defiendes esto? No hay manera de defenderlo. Lo que pasa es que los jugadores requieren un tiempo para leer y para entender las situaciones. Entonces, cuando dominas este aspecto, ni los jugadores de tu mismo equipo saben qué van a hacer. Lo van a hacer dependiendo de cómo esté defendiendo todo. Entonces, el exceso de scouting no nos afecta. Aquí es la misma situación, pero fijaros que el que riza, perdona porque aquí solo había una, aquí el que riza es el que va a recibir. Hay bloqueo a la línea de fondo igualmente, pero no viene al mano a mano, sino que riza y puede recibir también el pase. Fijaros que en un mismo gesto, un mismo ejercicio, tenemos variedad, una variedad enorme. Aquí ha habido un flare. Un flare, para quien no utilice estos términos, es un bloqueo a la espalda. Fijaros, ¿veis? Scraps, para si alguien no lo ha sabido, este jugador que está corriendo hacia la línea de fondo ahora es Philip Scraps, que está jugando en Estudiantes. Muy buen jugador, un tío serio, muy introvertido, pero aquí, ¿veis? Bloqueo
a la espalda del defensor de este jugador que va a ir a la línea de fondo y luego desliza el pívot que ha hecho el flare a la espalda, se va a meter hacia canasta. Con lo cual, este jugador no solo puede jugar uno contra uno, sino que tiene un pase interior y un pase exterior. Para rizar más el rizo y permitirme que os lo diga, ¿cuál es la solución defensiva a esto? ¿Cuál es la solución más frecuente a este bloqueo a la espalda de un tirador? Pues probablemente que vayan a cambiar, ¿no? Algunos de vosotros pues pueden cambiar el pívot y el alero, porque es que si no es muy, muy difícil. Pero claro, evidentemente, si cambias, la ventaja que tiene este jugador negro al ir hacia el interior con su defensor, con el defensor pequeñito, pues es muy grande. Este era un gran jugador, jugó en Barcelona y estaba en Maccabi este año. Lo acaban de cortar ahora mismo, misma semana en Maccabi. No sigue el año que viene, quiero decir. Pero es un gran jugador que, con una ventaja física importante, era una garantía de canasta. Ahora vais a ver a Philip Scraps en la siguiente. El de Estudiantes es el que está aquí en la esquina, sube, se va hacia la esquina y es el que puede tirar o hacer un pase interior. Un tipo muy generoso y muy buen compañero. Bloqueo, continuación, pase interior. Vamos a ver la última situación que también se puede dar en el mismo gesto. Por eso os digo que si trabajáis esto, es que es imposible poderlo hacer. Aquí ha habido un corte, como hacíamos antes, pero ha habido un corte y encima un mano a mano. Ha habido un doble corte. Aquí Simonovic recibe, este corte hacia canasta, viene al mano a mano, no puede entregar mano a mano y es el siguiente jugador el que va a venir finalmente a jugar por parejas con él. Un corte, un mano a mano, no puedo pasar scraps, voy a jugar con el siguiente. Y acabamos con un mate poco habitual de este jugador. Mano a mano, no puedo pasar a este, vengo al mano a mano, scraps penetra y hace un pase a la continuación. Entonces, en general, espero que lo entendáis, muchas situaciones que trabajamos en ataque son situaciones con el jugar con balón, o el pick and roll, o situaciones de 1 contra 1, muchos bloqueos indirectos que yo creo que cada vez se han de trabajar más porque son los más difíciles, pero esta situación de los jugadores que están más alejados es una buena situación. Había en esa pregunta, si no me lo pasaron bien, aunque no me lo he escrito aquí, alguien me decía qué tipo de entrenador era, ¿no? Entonces tengo un vídeo que me define. Me envió alguien hace unos años un vídeo que me dice, mira, tú eres así. Y es para que os riáis un poquito de mí, aunque no me ha pasado. Aquí lo tengo. ¿Estáis viendo ahora el vídeo? ¿Tenéis la pantalla grande? Sí, se ve bien. Vale, pues atentos porque es muy rápido, ¿eh? Mirad. Vale, pues yo sería este tipo de entrenador, ¿no? Para que alguien lo entienda. O sea, mis equipos son equipos que pueden defender, pero la capacidad... Lo que os quiero decir, hace pocos días hacía un clinic solo sobre formación y una de las cosas que al menos yo añoro, pero yo creo que añoramos la mayoría de entrenadores en ACB, en Euroliga, en Eurocup, en la FIBA, cualquier equipo de élite, es tener buenos pasadores. Cada vez trabajamos peor el tipo de pases. Entonces, es evidente que priorizamos el bote, priorizamos el tiro, pero estamos dejando a un lado el pase y es una facultad que cuando tú tienes un jugador que pasa muy bien, y no estoy solamente diciendo a los bases, que muchos pasan bien, no todos, pero muchos pasan bien, sino cuando tú tienes un alero y sobre todo un pivot que pasa bien, es la hostia. Te multiplica la capacidad de ser efectivo ofensivamente. Entonces, una de las cosas que yo añoro más es que los jugadores que llegan a mí sean mejores pasadores de lo que son en general, ¿no? Y eso, los culpables somos todos nosotros, los entrenadores, porque no haberle dedicado suficiente tiempo. Vale, del apartado defensivo tengo muchos ejercicios, habría que hacer un clinic solo de esto, pero os he seleccionado también un ejercicio que yo creo que es muy básico, algunos de vosotros lo habréis hecho, se llama Shell Drill. No hay una traducción literal de Shell Drill, pero lo vais a entender. Es un ejercicio que cuando yo se lo pongo a hacer a mis jugadores, lo hacemos muchos días antes del partido, no la mañana anterior a jugar el partido por la noche o el día anterior,
Y entonces a ellos les parece muy básico, y es cierto, es muy básico, lo vais a entender. Pero cuando entonces tú te vas, yo el año pasado tuve la opción de poder estar en Boston y en San Antonio, y ves que empiezan siempre los entrenos con este ejercicio, lo grabé, evidentemente, y a partir de entonces, muchas veces cuando tengo a un jugador que cree que es muy obvio, se lo pongo y le hago entender de que es algo que hay que hacer regularmente. Quizás no cada semana, pero hay que hacerlo de una forma regular. Y por eso lo he seleccionado. Hay una serie de ejercicios que podéis entrar en la web, que es gratuita, no hay que pagar nada, es la web directamente, no hay ni un anuncio, que hay varios ejercicios que para mí son básicos en etapas de formación, algo menos ya en categorías de preferente, y igualmente necesarios en equipos profesionales, pero que quizá por un tema de calendario que hablaremos después, solo puedes hacer en la pretemporada. Este, sin embargo, aunque es muy básico, yo creo que hay que hacerlo cada 2 semanas en el peor de los escenarios. Lo veréis y entenderéis qué os digo. Aquí entran, aparecen y desaparecen ejercicios, pero bueno, espero que esté al menos este. Vale. Este es el que os digo que se llama Shell Drill. Es un ejercicio muy básico, muy básico. Os lo explico muy rápidamente y luego si el vídeo se ha cargado, pues lo podemos ver rápidamente. Entonces ponemos a 4 jugadores aquí, es la segunda etapa. La primera etapa es poner a 4 jugadores defensores, que son todos los que tienen una X. La X son los defensores, pero que estén dentro de la zona. Yo los pongo dentro de la zona. X1, X2, X4, X5 dentro de la zona. Y entonces pongo a los atacantes a 1 metro de ellos, muy cerca. De tal manera que ellos sencillamente se tengan que pasar el balón. El ejercicio dura 15 segundos, 13 segundos, no mucho más. Y lo que quiero es que los jugadores atacantes se pasen el balón sin botar para nada, pero casi como si jugaran a voleibol. Se la pasarán tocando el balón, pum, pum, sin más, sin más. El ejercicio, evidentemente, es para la defensa, el otro ha sido ataque, este es para defensa. Y la defensa lo que va a hacer es moverse con cada pase, pero con cada pase, con cada bote, con cada gesto prácticamente. Entonces, si os fijáis en los negros, X1, X4, X2, X5, cada vez que hay un pase, ellos alteran su posición. Pero una de las cosas que aprendí no hace mucho, hará 6 o 7 años, es a que los jugadores verbalicen mejor lo que hagan, incluso no solo en ataque, sino también en defensa. Y entonces, aquí, como veréis, es una copia de un entreno mío de este año en Rusia, pero en inglés abajo pone ball, ball, ball o yell. Yell es gritar. Gritar, ball, 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 deny, deny, last, last. Aquí quiere decir gritar, balón, balón, niego, niego o último, último. Entonces, en este ejercicio lo que es importante es que durante 10 segundos estén hablando y verbalizando qué están haciendo en cada momento. Entonces, uno está presionando el balón, que es el que está haciendo ball, ball, ball. Los dos que están a su lado estarían negando, que es el deny, 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 negando líneas de pase, aunque no queremos robar el balón en este ejercicio ahora mismo. Y el último sería el que está en situación de last o de ayuda, que es el que va saltando. Entonces, este ejercicio, por estúpido que sea, lo que hace es que tú espacialmente siempre estés en la posición correcta. Muchos jugadores defensivos, incluso de alto nivel, defienden muy bien 1 contra 1. Pero cuando están a 1 pase o 2 pases de balón, su defensa es mala, es malísima. Entonces pierden la espalda, las defensas no llegan a tiempo para ayudar. Entonces hay muchos ejercicios, pero os he seleccionado este. Entonces, la primera etapa es esta, empezar en la zona, ampliar a un rango de tiro de 2 y luego ampliarlo a un rango por fuera de la línea de 3, con lo cual las distancias a defender son más largas. No queremos robar el balón, pero sí queremos mover el balón muy rápido. Entonces, este es el primero, y el segundo, que yo creo que sí lo tenía, también en gráfico, antes de ponerlo en el vídeo, es este, que es el mismo, pero veréis que aquí siempre vamos de menos a más, siempre haciéndolo cada vez un poquito más complejo. Y es el mismo ejercicio que acabáis de ver, pero en movimiento, de tal manera que uno que tiene aquí el balón pasa a la esquina como hacía antes, pero ahora, como veis en verde, corta. Los 5 y 4 reemplazan las posiciones y cada uno pone ocupa un punto en este cuadrado. El balón sigue invirtiéndose entre los 4 exteriores sin bote al principio y evidentemente ahora lo que hemos de defender, X1, veréis que cuando pasa uno, ha de saltar el balón y ha de defender esa línea de pase. Y nunca se puede dejar cortar a alguien por delante de mí.
Y entonces los demás van ocupando esa posición. Entonces, claro, el que está defendiendo balón, 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 la pasa y corta, está negando hacia la línea de fondo. El que está último pasa a negar, en este caso sería 4, viene aquí, de estar en una situación de las o de ayuda, pasa a estar en una situación de negar línea de pase. Bueno, pues es generar situaciones. Y la tercera etapa es, como veis aquí en 2, en rojo, lo que les obligo es a tener que atacar por la línea de fondo. Cuando atacan ellos por la línea de fondo, ¿quién ha de ir a ayudar por la línea de fondo? 5, que está en la línea de fondo, o 1 que está yéndose hacia la línea de fondo. Entonces, esto otra vez vuelve a obligar, aquí no hay una línea clara, no hay una frontera que diga, no, a partir de aquí tú, a partir de allí tú, no, han de hablar, han de solucionarlo entre ellos. Entonces vais a ver cómo lo trabajamos nosotros. Espero que esté el vídeo y si no, pues cargaríamos, descargaríamos como hemos hecho antes, pero esperemos que esté. Saltos a balón, yo creo que es este. Saltamos la carátula esta. ¿Lo estáis viendo ya? Sí, sí, se ve muy bien. Vale, muy bien. Por aquí os hablo, esto es un entreno de Unicaja. Jugadores, yo creo que esta etapa es la que con la que ganamos la Eurocup, o sea, conoceréis a muchos jugadores. Aquí los verdes están pasando el balón un poco, como os decía, ya no están tan cerrados como a mí me gusta, y los naranjas están defendiendo un poco. Fijaros los pies de los naranjas, ¿eh? Se ajustan, saltan, apretan el balón, están siempre viendo al último hombre, nunca pueden dar la espalda al último hombre. Es importante estar siempre bien colocado, sobre todo el jugador que esté en la línea de fondo, y todo el mundo hace de todo el mundo. Quiere decir que hacemos 2 vueltas, de tal manera que los bases hacen de pivos, los pivos hacen de base. Aquí jugamos todos abiertos. El baloncesto, y vosotros también lo estáis viendo en los últimos años, cada vez hay menos pivots, cada vez hay gente, pivots que juegan más lejos del aro, y entonces hemos de acostumbrar a nuestros 4 a jugar en el perímetro siempre, incluso algunas veces a los 5, ¿eh? Pero vamos a ver la escena entera. Se ajustan, apretan, están atacando el balón, pueden hacer un pase de lado a lado, pero el tema es que se comuniquen. Ahora veréis la segunda. Ahora he pasado, he cortado y los demás reemplazan. Paso, corto, reemplazo, invertimos el balón, balón va a la esquina, corto, reemplazo, siempre por delante, pero siempre comunicándose. Ahora os pondré la voz para ver si lo comunican. Y la tercera etapa que os he dicho antes es la de penetrar por línea de fondo. Ahora este jugador corta, pero este penetra. ¿Quién va a ayudar? El que está en la línea de fondo en este caso. Pero veréis en otras situaciones que no es bien así. Ayudan en línea de fondo, cambian de posiciones y nunca dejamos a nadie solo. Vamos a ver la segunda parte y os pongo la voz. Bueno, espero que hayáis entendido un poquito la mecánica. En cualquier caso, como os he dicho antes, quien quiera dedicarle más tiempo, pero como no quiero aburrir a nadie, lo podéis recuperar en la web esta mía, joanplaza.com. Y yo creo que nos acercamos al final. Las últimas preguntas eran ya sin gráfico, pero aquí una de ellas me preguntaba, no sé si es uno de vosotros que me preguntó, cómo ataco ofensivamente la defensa en blue. La defensa en blue, para quien se dice blue, se dice ice, hay entrenadores que han cambiado también el nombre, negar el bloqueo, impedir que utilicen el bloqueo. Entonces hay muchas fórmulas, pero yo os he puesto cómo lo suelo hacer yo. Estoy contento, básicamente lo que buscamos es que no nos paralice. Cuando defendemos, sobre todo a 45 grados, también central, aunque es algo más difícil, pero en 45 grados, cuando nos impiden utilizar el bloqueo directo, lo que es importante es tener recursos. Y para tener recursos, como decíamos antes en el ejercicio de Ettore, pues hay que trabajar muchas veces en el tiempo del calentamiento, antes de empezar el entrenamiento, pero encontrar dinámicas. Este ejercicio es un ejercicio que lo que hace es trabajar por los dos lados. Lo veis en el gráfico primero y espero que en el vídeo. Vale, este es el gráfico. Vale.
Vale, aquí primero os invito a que veáis, esto es una situación muy básica en baloncesto desde hace muchos años, no toda vida, pero hace pues unos 20-25 años que muchos equipos ya están jugando en diamante. Es una situación muy básica, con muchos recursos, muy rica, muy simple pero muy efectiva. Entonces aquí os he dibujado una situación de diamante donde el 2, que está debajo del aro, en principio os lo he puesto para que salgas por el lado derecho de la pantalla. Y entonces veréis cómo reaccionan el 5. 5, cuando sale este jugador y tiene 2 defendiendo a alguien que ya le impide utilizar el bloqueo central si viniera, lo que hace 5 es seguir al culo, seguir dentro de los pantalones, les digo yo a mis jugadores, del jugador que va por detrás y ya estamos cambiando el ángulo de bloqueo. De tal manera que este jugador no podrá botar hacia el centro, pero sí que podrá tomar un bloqueo hacia la línea de fondo, que si lo hace efectivo es muy bueno. Pero esto hay que reconocerlo, hay que olerlo, porque si aquí 5 viene a poner un bloqueo por encima, lo que va a perder mucho tiempo reajustándose sobre el lado contrario. Ahora os invito a que miréis el lado izquierdo de la pantalla. Aquí 2 ahora sale, 2 o 3 sale sobre 4 y que va a bloquear es igualmente 5, pero viniendo desde el lado contrario, lo que está viniendo 5 aquí es cuando está viendo que el jugador está defendido en blue, lo que hace es abrirse de tal manera que pueda recibir un pase mano a mano, un pase de 2 o de 3, y este vaya mano a mano para seguir atacando hacia canasta. También puede, evidentemente, venir y cambiar el ángulo de bloqueo, pero la situación de mano a mano es una situación muy rica porque es imposible continuar defendiendo en blue o en ice cuando has hecho un pase del balón. Muere, se rompe. Pero esta situación, que es muy fácil de dibujar para los entrenadores aquí, no es tan fácil de detectar en los jugadores. Y lo suelen hacer bien, pero también os digo que cuando lo empiezan a dominar, pues puede haber pasado perfectamente un mes y medio. Cuando una situación, hay rivales y equipos, sobre todo en Euroliga, que dependiendo de un jugador le defienden en blue. Pero si es otro, no. Pero si es en el tercer cuarto, sí, y si es en el último cuarto, no. Entonces es muy importante que el jugador sepa leer, es lo que os digo. Necesitamos jugadores inteligentes. Y a los jugadores los hacemos inteligentes no solo genéticamente, teniendo madres y padres inteligentes, que también, sino los entrenadores hemos de fomentar esa inteligencia en el jugador. Porque si no, al final, pues yo tenía un jugador este año que cuando llegó a Rusia me dijo, mira, tengo un problema contigo y es que me haces pensar mucho. Yo sé de ir de A a B y de B a C, pero si me dices si desde A es mejor ir a B o a C, no sé hacerlo. Y es muy triste que eso sea así, es decir, porque entonces te limita a jugar muy robóticamente, eres un mecano. Entonces, para lograr que el jugador tenga este instinto, hay que incentivarlo, hay que repetir, hay que hacerlo de una forma casi sin forzar, pero es muy rico tener jugadores que identifiquen las situaciones antes de que sucedan. Os pongo el vídeo, que espero que esté, y lo vais a entender mejor. Yo espero que sea este. Y creo que aquí además están, si no todas, muchas de las situaciones. Vale, vamos a ir al minuto 3:36. Este es un vídeo de este año. Conoceréis a muchos jugadores que han jugado en ACB. De la zona de Madrid, pues conoceréis a Ion, que va de azul, pero veréis a Bromaitis o a muchos otros. Ahora vamos a la marcha. Si queréis luego os pongo el tramo entero, pero quiero explicaros cómo poner la voz. Es una meditación muy sencilla. Vale, aquí ya lo tenemos. Vale. Aquí lo que hemos hecho en este ejercicio, que es un ejercicio muy simple, se puede utilizar en el calentamiento, también al final o cuando estamos trabajando específicos con algunos jugadores. Aquí el ejercicio es muy simple. El pívot, que está en el centro, tiene el balón y la pasa a un compañero que está en la prolongación de tiros libres. En este caso al Vichy, ex Andorra, o Andorra, creo que tiene contrato este año aún con Zenit. Lo que hace el pívot después de haber pasado es hacer un bloqueo indirecto para un jugador perimetral. Ese jugador va a venir hacia arriba, como veréis. Puede jugar un bloqueo directo, aquí en cabecera, pero lo que vamos a trabajar es la defensa anti-blue, contra ice, que se dice en Europa básicamente. Entonces, ¡pum! Aquí pongo a los entrenadores, mis entrenadores trabajan mucho y a veces reciben hostias como yo recibía alguna vez en alguna etapa que
Kerem Tuncheri me rompió, yo creo que 3 gafas en un año. Bueno, pues este entrenador está negando ese bloqueo en blue, como me decía uno de vosotros, si lo está viendo. Entonces lo que hacemos es que en cuanto es el pivot identifica que está defendido en blue, va a echarse atrás o se va a esperar para a partir de ahí recibir ese pase. ¿Qué hace el hombre que le ha pasado? Puede ir mano a mano o puede hacer una puerta atrás. Fijaros, mano a mano, ya es imposible, ya no existe blue, ya se ha acabado, ya no hay vuelta. Lo dejamos ver entero. Devuelve, defensa en blue, se abre mano a mano, viene al mano a mano este jugador, ya no hay opción de defender en blue. Vamos a ver si en algunas, aquí veis a Will Thomas ahora haciéndolo, lo estabais viendo, ahora ya no, pero en la misma situación, si hay alguna puerta atrás, fijaros, va a pasar, Abromatis, puerta atrás para adentro, no existe. Si el que está defendiendo en blue sigue de espaldas al hombre de balón, está muerto, no puede hacer otra cosa. A veces incluso se puede cortar a canasta, como acaba de hacer Ayón. Vamos a verlo otra vez. Aquí Ayón, sin que lo hiciera perfecto, porque eran estos primeros entrenos de este año, ha ido bloqueo. Él se ha ido para adentro directamente, detectando los cambios automáticos. Entonces, esta es otra versión que se puede incrementar con el jugador cuando vemos que ellos cambian automáticamente. Vale. Para no alargarme mucho, insisto que podéis recuperarlo en la web. Ya solo tenía una pregunta supongo que uno de vosotros me decía cómo afronto a nivel personal una semana de partido importante. Si está la persona que me lo ha preguntado, me lo puede aclarar, porque aquí no sabía si se refería cómo me lo afronto yo individualmente o cómo lo afronta el equipo, ¿no? Un poco, soy yo, John, Gonzalo. Un poco de las dos maneras. Tú a nivel personal y a nivel grupal. ¿Cómo lo afrontáis? Bien, aquí lo que es muy habitual, sobre todo en entrenadores perfeccionistas, casi paranoicos, como podemos ser algunos, es intentar reducir. O sea, lo que yo intento es sacar la carga de ansiedad a los jugadores. Y entonces, uno de los problemas más importantes cuando juegas de Euroliga y lo combinas con la CB, sobre todo, que es la liga más fuerte que hay, doméstica, que hay en Europa. Pero, por ejemplo, en Rusia uno de los problemas que teníamos es que, evidentemente, había 5 grandes equipos con presupuestos espectaculares, que no han de envidiar nada, pues, Baskonia o Unicaja o Valencia. Y entonces también es difícil, pero el problema principal, por ejemplo, en Rusia eran las distancias, ¿no? Y entonces lo que os quiero decir es que muchas veces vienes de jugar contra Maccabi o de jugar contra el Real Madrid, y si tú piensas que esa semana no es un partido muy importante, o que suele pasar, como le sucede aquí en ACB, es que el Madrid o Barcelona pueden perder contra los equipos que van últimos. Entonces, la primera cuestión es que es difícil realmente que no todo sea importante. Entonces, mantener ese nivel de tensión es muy difícil, que es lo que os quería explicar. ¿Cómo lo hago con los jugadores? ¿Cómo rebajo esa tensión? Es intentar convencerlos de que no podemos llegar a la perfección, pero hemos de intentar acercarnos lo máximo posible al plan de partido. Y el plan de partido no puede abarcarlo todo, abarca muchas cosas, pero no lo abarca todo. Entonces, lo que yo procuro es que mis jugadores lleguen con un nivel de satisfacción a los partidos que les dé seguridad para decir, bueno, pues evidentemente pueden haber trabajado esta semana algo distinto a lo que tenemos trabajado, pero hemos llegado muy bien preparados. Entonces, pues evidentemente, pues no solo los entrenamientos, sino el uso de vídeos, las reuniones pueden ser a veces distintas. Es muy importante también para mí como entrenador especificar el objetivo al equipo. Mucha gente me preguntó la semana pasada en otra charla que tuvimos solo hablando de la final de la Eurocup de hace 2 años y medio, 3 años, no 2 años, con Unicaja. Y yo creo que una de las cosas que quedó muy claro por aquel entonces es especificar el propósito que teníamos antes de empezar el partido. Entonces, por ejemplo, en ese partido yo recuerdo que nuestro objetivo era llegar al cuarto con opciones, que no nos hubieran roto, con la sensación de que llegábamos con capacidad para remontar, estar cerca a una distancia de 5 o 6 puntos siempre. Entonces, el objetivo le rebaja a ellos la tensión y hace que sean capaces de dar lo mejor de sí en el momento en que tú se lo pides.
pero en mi caso personal, pues a mí me cuesta. O sea, todo lo que no hacía de estudiante, que no estudié demasiado y de eso me lamento, empecé a estudiar muy tarde, vaya. Como entrenador sí que es importante llegar a esa previa de partido con la sensación de que has hecho todo lo que querías. Que si es un equipo que presionaba, pues has trabajado presión, si es un equipo que juega mucho para el juego interior, lo hayas trabajado. Entonces esa sensación es la que a mí me da tranquilidad. Para rebajar tensión hace unos años, y esto no viene a cuento, pero sí que empecé a estudiar mindfulness. ¿Y por qué mindfulness o cualquier tipo de terapia de este tipo? Lo empecé a trabajar porque el nivel de tensión o de presión que a veces tienes tú como entrenador hace que para ti cada partido sea capital. Y ya no os digo la final, pero cada partido sirve pues, para subir evidentemente lugares en la clasificación, sube para consolidar al equipo, puede servir para que algún equipo en un futuro se fije en ti. Entonces estás tan pendiente de factores externos que olvidas que lo más importante es lo que haces ahora. Vivir el momento. Y eso es lo que os recomiendo que hagáis. Sobre todo la gente que seáis más jóvenes, es evidente que todos queremos crecer rápido, que hay un nivel de injusticia o de competitividad muy grande, pues porque cada año, no sé, vosotros sois de generaciones más jóvenes que la mía, pero yo creo que cada año salen casi 200 nuevos entrenadores con el título nacional debajo del brazo. Entonces, ¿cómo narices nadie de los que estáis aquí y yo mismo pretendemos ser entrenadores si hay 200 nuevos entrenadores cada año y solo hay 18 equipos ACB? Yo creo que hay 14 en Liga Femenina, me podéis corregir o algo así, otros tantos en Leporo. Bueno, entonces, hasta 200 cada año es muy difícil. Entonces, lo que es muy importante es ser consciente de ir lentamente, de no querer crecer muy rápido, pero de ser alguien distinto al que te rodea. Es decir, que lo que propongas tenga coherencia, pero que te lo trabajes suficientemente para que te llegue la oportunidad que me ha llegado a mí, por ejemplo. Nada, no me largo mucho. Gestión de jóvenes con mucho talento. Bueno, aquí lo que es importante es saber cuál es la línea del club. Por ejemplo, cuando llegué a Málaga me decían los directivos, oye, hace 10 años que no hay ningún jugador malagueño jugando en el Unicaja de Málaga. En la época de Madrid solo estaba Felipe Reyes y venía Estudiantes, pero lo que os quiero decir, luego ya se ha trabajado mucho mejor la cantera y jugadores que, aunque no sean españoles, ya han trabajado en cantera, no hace falta hablar de Doncic, han hecho un papel extraordinario. Pero os pongo el ejemplo de Málaga porque me decían hace 10 años que desde que jugaba Berni Rodríguez, Cabezas o Germán Gabriel, no hay ningún jugador malagueño. Queremos malagueños y queremos jugadores de la cantera que jueguen en el primer equipo. Bueno, sí, esto está muy bien decirlo, pero habéis de darme herramientas. Quiere decir que si el club no está en la línea de tener un poquito de paciencia y poner a ese jugador joven lentamente y que progrese, es muy difícil. Cuando tu culo, porque es nuestro culo como entrenadores, el que está en peligro, no el del directivo, no el del director técnico, sino el nuestro. Entonces, yo viniendo de donde vengo, que vengo básicamente, mi formación viene de Badalona, aquí en Badalona sabéis que se tiene una cantera, yo creo que la más importante, honestamente, junto con Estudiantes y Málaga, pero se tiene la mejor cantera básicamente porque era el único modo de supervivencia. En Badalona os sacábamos a los Alex Mumbrú, a Raúl López, a Ricky Rubio, a Rudy Fernández, bla, 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 muchísimos, o si no, no había un sponsor grande que financiara nada. Entonces había que trabajar muy bien en cantera a todos estos jugadores, pero claro, también había ya la política, la paciencia de hacerlo. Entonces, cuando yo llegué a Málaga, pues dije, muy bien, yo me apunto a este carro, pero evidentemente asumamos todos el riesgo. Y de ahí, pues evidentemente, ya no solo saltó Alberto Díaz, que fue nombrado MVP de la Eurocup hace 2 años, sino que, pues, Domantas Sabonis, que jugaba en el Junior, yo lo hice subir al primer equipo, jugó conmigo ya de titular el último tramo de la temporada. Recuerdo jugar de titular contra el Barcelona en los playoffs, que nos ganó Navarro con un triple haciendo pasos, pero nos ganó con un triple de muy lejos. Y ese jugador jugó, luego finalmente no se quedó en Unicaja porque firmó por una universidad americana, Gonzaga, y al poco tiempo ya saltó a la NBA y ahora es un jugador de altísimo nivel. Pero pasó lo mismo, por ejemplo, en Sevilla. En Sevilla llegó un tal Satoransky, también Porzingis, también Joan Sastre, muchos, Burjanadze. Entonces había una política, evidentemente,
de común acuerdo entre el director técnico y yo junto a la directiva para tener paciencia con estos jugadores para que crecieran. Entonces, bueno, los jugadores a veces crecen tanto que se te van. Pero eso de decir, no, es que los pones a jugar, no. Primero has de hacer una inversión muy grande de técnica individual, de trabajo específico, tener muy buenos ayudantes. Yo he tenido grandes ayudantes en mi vida, quien luego han sido ellos primeros entrenadores, como Diego Campo, que ahora está en el Barcelona, o Jan Tabak, o Javi Carrasco, o Alberto Codeso en Madrid, muchos. Ahora mismo, pues de los que he tenido en Rusia, pues muchos de ellos pueden ser primeros entrenadores pronto, pero entonces hay que hacer un trabajo muy específico con ellos y hay que hacer un trabajo que a no todos les apetece antes y después de los entrenamientos. Entonces, si tienes tú la valentía como entrenador, hay calidad en los entrenamientos individuales y de equipo, y tú eres capaz de darles minutos, tanto en tu equipo para que jueguen los minutos, y también para que jueguen quizá en el equipo inferior, pero jugando muchísimos minutos, pues es casi mejor que no cederlos, porque en el momento de cederlos o tienes una gran empatía con el entrenador que los va a entrenar, o si no es difícil que no sufra la misma presión que estás sufriendo tú. Entonces, pues solo conozco la mano izquierda, la capacidad del trabajo para hacer que estos jugadores crean en ti y ellos lo detectan muy rápidamente. Y la última que me habéis preguntado es cómo se gestiona y se entrena un equipo con la carga de Euroliga. Entonces, primero os enseño un gráfico, el último que os enseño, y luego lo comentamos, pero es un gráfico que da miedo. Ya os lo avanzo ahora mismo. No sé si alguno de los que ¿estáis viéndolo ahora bien? ¿Esto? Sí, se ve bien, sí. Vale, pues quisiera que me dijerais, y si podéis conectar todos el altavoz, me da igual, o el micro, decirme cuántos entrenos creéis que hacéis cada uno de vosotros al año. O sea, vamos a calcular 4 semanas por mes, si entrenáis 3 veces a la semana, pues serían 12, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, ¿no? 12 y entrenamos 10 meses, serían 120 entrenos. ¿Sí? Sí, unos 120, sí, 120, 130. 120, 130, otros podéis ir a algunos más si hacéis dobles sesiones y tenéis la oportunidad, o entrenos que hagáis en verano, vale. Pues dicho esto, quiero que os fijéis, esto es solo una fracción de la temporada de este año, en Euroliga, fijaros en el tramo arriba, son los entrenos que yo tenía en octubre, ¿vale? Vale, pues fijaros dónde están las casillas amarillas que están en el centro. Eran los únicos días en los que yo iba a entrenar. El día 15 de octubre y el día 16 de octubre eran los únicos días que yo tenía entrenamiento en el mes de octubre. No había más. Quiere decir que cuando empezamos, al acabar la pretemporada, calculamos con mi preparador físico y yo solo tenía 36 entrenos en todo el año. 36. Alguno de vosotros ya se habrá anticipado y me dirá, bueno, 36, pero bueno, sí es cierto. Entrenamientos en élite consideramos, o mal llamada élite, también os lo digo, consideramos entrenamientos lo que no son ni pre ni post entrenamientos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quitamos los pre-entrenamientos, que han de ser entrenamientos más cortos, pues porque ya juegas al día siguiente y no puedes hacer entrenos de gran carga. Y los post-entrenamientos, porque muchas veces, como ahora veréis, ya tienes un partido al día siguiente, yo solo tenía 2 entrenamientos en el mes de octubre. Y en el total del año, hasta llegar a junio, yo solo tenía 36 entrenamientos. Entonces, ahí el papel del preparador físico y casi del psicólogo, pero del preparador físico es fundamental. Os explico el calendario muy rápidamente. Yo empezaba el día 1 jugando contra Jan Tabak, que estaba entrenando en Polonia, el Zielona Góra, el día 1, fuera de casa. Pero es que luego jugaba el día 4 contra Ito García Arneses, que estaba entrenando al Alba Berlín, en Alemania. Pero es que 2 días después jugaba en Rusia contra el CSKA Moscú en Moscú. O sea que en 6 días yo tenía 3 partidos cuando entreno. Entonces, claro, si realmente eres un equipo de la máxima élite, que no era nuestro caso en Zenit, precisamente, y puedes viajar siempre en charter, pues puedes hacer algunos entrenos. Pero pensar que yo de Polonia, Zielona Góra es una ciudad no muy importante en Polonia, grande, pero no de las más importantes. Entonces, la conexión, pues no tenía aeropuerto, tenías que irte hasta Varsovia y de Varsovia tenías que irte directamente hasta Berlín. En el mejor de los escenarios había un vuelo directo, pero si tienes que hacer escala,
cuando tú llegues a Berlín, aunque viajáramos el mismo día, no el mismo día de partido, al día siguiente del partido, pues tú llegabas no para entrenar, sino para irte a la cama directamente. Pues aplicarlo eso a casi todo el mes. Estos son los calendarios de octubre y de noviembre para empezar la temporada. Fijaros que en noviembre estábamos mucho más contentos porque teníamos, yo creo que salen 4 días. El día 6 de noviembre, el día 16 y 17 y el día 27 de noviembre. No había más. Entonces, ahí, más que explicaros el tipo de cargas, que evidentemente una de las cosas que se diferencian con equipos que juegan solo un partido por semana, y que es un gran esfuerzo igualmente, es que los entrenos cambian completamente. O sea, yo hace unos años tenía la política de hacer doble entrenamiento durante toda semana hasta Navidad. Doble entrenamiento hasta llegar a Navidad. Eso lo hice en el Real Madrid, lo hice en Sevilla y lo hice en Zalgiris Kaunas. Excepto el día antes de partido que hacíamos un solo entreno. Bueno, esto, con este calendario en plan NBA que tenemos en la Euroliga en las últimas 3 temporadas, primero con 14, luego 16 y ahora con 18 equipos, es imposible. Entonces, ahí pues el nivel de las cargas es muy importante. Los entrenos han de ser de 45 a 1 hora 5 y yo me estiro muchas veces, pero tengo avisado a mi preparador físico de que haga sonar la alarma directamente en el pabellón para parar el entreno, porque si no tú seguirías entrenando. Entonces, has de concentrar mucha información, muchos ejercicios de ataque acaban siendo defensivos, muchos defensivos acaban luego en ataque porque no tienes tiempo de dividir tanto como hacías antes el trabajo. Hay muchos entrenos de walkthrough. Walkthrough son entrenamientos que se hacen andando y un problema que tenemos aquí en Europa es que no estamos muy acostumbrados a hacer un entreno andando. Cuando estuve hace 2 años en Boston, era muy curioso ver cómo hacían estos entrenos, algunos hasta en zapatillas de estar por casa. Se venían en su coche, su supercoche, y hacían un entreno walkthrough. Pero ese entreno walkthrough, que era casi andando, muy táctico, era un entreno donde los jugadores estaban, apenas duraba 20 minutos de entrenamiento, pero un entreno de calidad. Y donde evidentemente pues, se repasaban un aspecto que el entrenador quería resaltar. Entonces, estamos en esas en las que, primero, si puedes fichar IQ, puedes fichar gente muy inteligente y con mucha experiencia y que esté sana y que además sea guapa, pues genial. Pero esto quien lo puede hacer es la gente con dinero, ¿no? Los grandes portaaviones de Europa. Entonces, los que no son portaaviones de Europa y no pueden fichar a según qué jugadores, pues han de ingeniárselas. Y entonces, en ese ingenio pasa por hacer entrenos más reducidos, por aumentar un poquito la cantidad de vídeo, pero también sabéis y podéis suponer vosotros, porque os puede pasar en vuestros equipos, que a los jugadores también odian las sesiones de vídeo eternas. Entonces hay que hacer sesiones de vídeo muy cortas, muy concretas. Muchos vídeos se envían directamente a las cuentas de los jugadores, al WhatsApp de los jugadores. Los dosieres son mucho más pequeños y hay muchas conversaciones que se dan por supuestas, pero es evidente que es muy difícil. Muchos jugadores buenos en Europa, ya sabéis que se van directamente a la NBA, o los buenos que se quedan en Europa o que vuelven de la NBA son muy caros, lógicamente. Entonces los equipos más o menos normales, que no sean equipos super top, pues evidentemente lo sufren, y más si no tienen esa condición a nivel de desplazamientos que os decía antes. Y ya está. Creo que a efectos de las preguntas que me habéis trasladado, hemos hecho lo que hemos podido en cuanto a los vídeos. Siento que algún gráfico se haya quedado colgado, pero eso es lo que me habéis preguntado y eso es lo que os he respondido. Si alguien quiere preguntarme algo más o hacerme alguna sugerencia, yo estoy muy abierto a escucharos. Sí, nos han surgido un par de preguntas. Te pregunta Evaristo Pérez, que estuvo con nosotros hace aproximadamente 2 semanas, que tus equipos se han caracterizado por cargar mucho el rebote ofensivo. ¿Qué normas tienes para ello y si nos puedes decir algún ejercicio específico? Sí, hay varias pautas que yo utilizo, pero que ahora deberíamos cerrar la sesión y volverla a encender, y no quiero hacerlo porque si no dejaréis de estar vistos. Hay varios ejercicios de estos que están colgados en la web, que os decía, incluso con los vídeos, pero yo creo que es la percepción. Yo no doy muchos consejos porque, primero, no me gusta darlos, o me gusta darlos a quien me los pide. Vosotros no me lo habéis pedido, pero os daré uno. Ese consejo es siempre vigilar mucho
cuál es el primer ejercicio que hacéis al empezar la pretemporada. ¿Cómo es el primer entreno de pretemporada? Los jugadores captan muy rápidamente cuáles son tus prioridades como entrenador. Entonces, una de mis prioridades, es cierto, es insistir en el rebote ofensivo. Yo no empiezo, casi nunca he empezado una temporada, yo diría que nunca en mi vida, con un ejercicio de rebote ofensivo. Pero sí es importante que el jugador detecte en ti que no es algo pasajero. A mí me molesta mucho y me molestaría mucho como jugador. Yo era un mal jugador, o sea que ese problema no lo tuve. Pero me molesta mucho a veces oír a algunos entrenadores que están exigiendo, pues lo que sea, pues en este caso rebote ofensivo, o defender mejor uno contra uno, o solucionar mejor situaciones de ventaja numérica y no las han entrenado. Entonces, en ese plan que os he dicho de Euroliga, que os he enseñado del calendario, has de reducir muchas cosas. Por ejemplo, incluso algo tan sagrado como el tiro. Hay muy pocas series de tiro ahora en los entrenamientos de equipos de Euroliga. Entonces, quien quiera hacer tiro, si no lo tiene ya muy somatizado, ha de venir antes, o sea, ha de quedar después del entrenamiento. Pero en un entreno de 45 minutos, si yo le he de sacar 2 series de 5 o 7 minutos para hacer tiro, lo que me queda de entrenamiento es nada. Pues igual pasa en el rebote, igual pasa en los pases que os decía antes, igual pasa en muchos aspectos. Entonces, pues sí, yo insisto mucho en el rebote ofensivo, ya no solo porque me da segundas oportunidades y ya no solo porque tengo buenos tiradores generalmente que sacando el balón fuera pueden sacar, sino porque obliga al equipo rival a no poder correr. Hay una estadística, ahora que está tan de moda el Big Data y la información esta estadística, que es algo que también os puedo otro día comentar, o si queréis os comento después, que aprendí en Boston y en San Antonio, pero hay una estadística que dice que estamos equivocados los entrenadores que piensan que por ir al rebote ofensivo sufrirán en el balance defensivo. Es mentira. La estadística dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, si no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿por qué no voy a ir al rebote ofensivo? Ya no solo sea para tener esa segunda oportunidad, sino para demorar al equipo rival. Entonces, ejercicios hay muchos, pero yo creo que es más lo que esas cosas que ellos detectan en ti que son importantes, ¿eh? Pero insisto que deberíamos hacer un clinic solo rebote ofensivo, o si no podéis, pues ya lo hacemos un día que venga yo a Móstoles y lo hacemos aquí directamente, o entráis en la web. Pero no puedo alargar de eso. Vale, y una pregunta de Beto, en los desplazamientos tan largos que tenéis, ¿cómo invertís ese tiempo? Si lo dedicáis a cosas tácticas. Bueno, los desplazamientos realmente, yo he sido una persona muy persistente con los jugadores, pero yo creo que hemos de ponernos mucho en la piel de ellos. Yo soy una persona enfermizamente empática. Quiero decir que desde hace muchos años, yo creo que genéticamente debo serlo, pero desde hace muchos años, por ejemplo, en la época del Real Madrid, os explicaré una anécdota que es muy tonta, pero yo siendo ayudante de Božidar Maljković, pues claro, te pones detrás de los Axel Herbel o Charles Smith, que hemos dicho antes, o Raúl López, Kerem Tuncheri, Luis Bullock, Felipe Reyes, bla, 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 y entonces detectas muchas situaciones cuando están detrás. Y entonces, yo lo que procuro es que mis entrenos sean muy divertidos, sean ejercicios muy cortos, de apenas 7 minutos el que más. Hay gente más inteligente que yo que dice que un ejercicio en una persona adulta no hace falta que lo repitas más de 3 veces, porque si después de 3 veces ya tienes sintetizado el objetivo del ejercicio. Entonces, estos ejercicios que duran 13, 14 minutos, repitiendo lo mismo, tan siquiera en jugadores jóvenes, yo creo que no son buenos. Entonces, una de las formas es hacer un mismo ejercicio en distintos días, pero distinto objetivo, con distinta forma. Muchos de ellos hacerlos de una forma competitiva. Entonces, lo que no puedes es sobrecargar la mente tampoco del jugador. No puedes sobrecargar las piernas con ejercicios, bajar del avión. Manel Comas, que quizá algunos de vosotros lo recordaréis, otros no porque sois más jóvenes, pero él implantó el horario Michelin a los jugadores cuando él estaba en Baskonia. Y el horario Michelin era bajar del avión y si se había perdido, se iba a entrenar. Pero si se había ganado, no. Entonces yo tenía grandes discusiones con él cuando fui ayudante de él en el Juventud de Badalona, en La Peña, porque yo le decía, mira, Manel, en esto te equivocas. Porque el esfuerzo ha sido el mismo.
cuando tú ganas o pierdes de un punto, el esfuerzo que tú has puesto en la pista es el mismo. Entonces, ¿cómo vas a castigar a los jugadores entrenando mañana por la mañana, a las 9 de la mañana, haciéndoles hacer defensa, tragándose un vídeo de 1 hora y media, cuando es el mismo esfuerzo que si hubieran ganado de 1? Bueno, fui intentando hacer lo que pude, pero lo que os quiero decir es que tú como entrenador has de detectar cuando la información está de más. Entonces, yo hago muchas conversaciones de café, el café me gusta, ristretto, con los jugadores en los aeropuertos. Y muchas, pues en el autobús muchas veces se te sientan a tu lado y comentamos alguna situación. Mis ayudantes tienen un papel primordial, por eso son tan buenos y me hacen a mí mejor, hablando con ellos ya en otro tono, ¿no? Entonces sí que hay muchas conversaciones, pero atosigar al jugador lo único que hace es que sea perjudicial para ti. Entonces no hay secretos. Evidentemente, pues desde hace muchos años ya con Alberto Codeso en el Real Madrid nos inventamos, yo creo que debíamos ser de los primeros, no digo el primero, pero los primeros, al menos en Europa, de enviar ya el scouting del equipo rival a los mails de los jugadores. Entonces eso se ha ido perfeccionando, evidentemente pues ahora hay plataformas como esta de Zoom que te permiten enviar cortes a los jugadores, a los bases les envías de los bases rivales, a los pivos de los pivos, a aleros, o a veces a jugadas parciales, entonces se lo envías al WhatsApp. Hay 1000 formas de comunicarse, pero os insisto que sobresaturar al jugador es una mala solución. Y la última pregunta, te pregunta Mario Minervino, teniendo en cuenta lo apretado del calendario, si pasa lo mismo con la tecnificación individual que con el tiro, o de qué manera lo manejáis para que puedan mejorar. Bueno, yo en una de estas charlas que también hemos hecho en los últimos días me preguntaban cuál era el éxito de una temporada. Evidentemente hay muchos factores, pero para mí uno de los claves, siempre, otra vez más os lo digo, es el reclutamiento. Es antes de que fiches al jugador. En el caso más extremo, porque no me ha pasado siempre, pero me pasó una vez, yo he hecho 16 horas de avión para ir a hablar 45 minutos con un jugador y he hecho el camino de vuelta. Entonces, lo que quiero decir es que cuando yo ficho, el director técnico ficha, pero yo quiero hablar con el jugador. Tengo la necesidad de mirarlo a la cara. Si estoy en un club, que casi todos pueden, algunos no podrán, pero casi todos pueden, que no puede pagarte un billete de avión para irte donde fuera, pues entonces hay el contacto vía Skype era antiguamente, ahora ya hay más plataformas, sino por teléfono, pero yo antes de que él firme, yo le quiero explicar. Y le quiero explicar que lo que yo quiero hacer de él, y me da igual que tenga los 37 años de Bulo, cuando vino conmigo a Sevilla, o tengan 17 años como Domantas Sabonis, que ahora está en Indiana. Tú vas a hacer un trabajo que te va a mejorar a ti. De tal manera que yo pondré en peligro tu continuidad en mi equipo, pero porque te irás a un equipo mejor. Pero a cambio, tú me has de dar ese feedback de trabajar y encontrar 2 veces a la semana, no cada día, 2 veces a la semana, 10 o 15 minutos de trabajo específico. Pero evidentemente, como decíamos antes en el rebote defensivo, los jugadores han de detectar en ti que eso no son palabras vacías. Porque lo fácil para un jugador es decir, mira, tú vendrás, serás el mejor, el más guapo, cobrarás más y, bueno, decirle las bonanzas que pueda tener. No, pues no. Yo prefiero que un jugador me diga, mira, estás chalado, ¿no? Yo contigo no vengo ni borracho. Pero, pues, hay un background que se dice, ¿no? Es decir, cuando, pues, en Madrid, por hablar de los últimos años, yo he estado en poquitos clubes porque he estado muchos años en la mayoría, excepto en este ruso, que después de 1 año y medio se acabó. Pero, pues cuando estás en el Real Madrid y hay jugadores que van a mejores equipos, en Europa es difícil, pero si van a la NBA, pues es un gustazo. Cuando tú tienes a los Satoransky o los Sastres que se van a la NBA después de ese trabajo, pensar que, por ejemplo, Satoransky llegó a Sevilla con su agente diciendo que él quería jugar de 3. Y después de 2 o 3 semanas de verlo yo entrenar en pretemporada, me reuní con él y le dije, mira, quizá yo esté equivocado, pero tú has de jugar de base. Con 2,5 metros, 2,3 metros que tienes, pero tú tienes capacidad para jugar de base. Entonces, contra la opinión del mismo jugador, la de mis ayudantes, la de mi director técnico y hasta de la gente, logré convencerlo finalmente para que jugara de base. Está jugando de base en la NBA desde hace muchos años, jugó en el Barça antes. Pero evidentemente esto no hay ninguna varita. Y yo evidentemente la he cagado muchas veces, perdona la palabra, pero hay una inversión de tiempo que has de darles
pero has de hacerlo de una forma consensuada. Y el jugador al final encuentra el hábito de llegar esos 15 minutos antes, de estar 15 minutos después, y eso compensa. Entonces, cuando hay muchos medio cadáveres buenos detrás de ti, pues ya es más fácil que te crean otros jugadores. Pues Jason Granger vino de Estudiantes, que ya lo estaba haciendo muy bien, y después de estar con nosotros da un salto de calidad, estuvo haciendo los tryouts en la NBA, y finalmente salta a Efes Pilsen a ganar un pastizal espectacular, merecido, porque era un chaval estupendo, y como él, pues Zoran Dragic se va a la NBA, ficha también por Phoenix. Muchos jugadores, incluso jugadores que ya no pueden ir a la NBA, pues van a equipos mejores, o sencillamente lo que están haciendo es alargar su carrera como jugadores. Y eso es porque hay una planificación y porque tú, antes de firmar, les convenciste de que si querían venir conmigo, deberían jugar a este juego. Lo que no vale es a mitad de temporada cambiar las cartas. Entonces me ha pasado alguna vez, porque también es decir cosas malas de mí, que he tenido algún jugador pues que ya no quería hacer ese trabajo. Y entonces, casualmente, luego han sido jugadores pues que han tenido mala relación con sus compañeros y, bueno, pues sí, alguna vez ha pasado, pero muy poquitas veces. Y para ello has de ser franco. Y si lo haces y ellos ven que para ti es importante y que no es un trabajo aleatorio, al final acaban sacando ellos beneficio, tienen mejores contratos y el equipo también sale muy beneficiado. Te dejo la última pregunta. Muy bien. Te pregunta Alex, con tus entrenadores ayudantes, ¿cómo distribuís las tareas? Bueno, primero deciros que para mí es fundamental tener siempre entrenadores ayudantes. Yo creo que el nivel de responsabilidad en esta hora y pico que llevamos, no sé si llevamos hora y pico o 2 horas, yo asevero muy poquitas cosas, en el sentido que me molesta mucho la gente que sienta cátedra, pero en todos aspectos, en mi vida personal, profesional y hasta literaria, si es que tengo alguna. Entonces yo no puedo decir exactamente solo esto se hace así, ¿no? Pero es evidente que los entrenadores ayudantes que yo tengo les he dado mucha responsabilidad y esa responsabilidad les ha llevado a ser primeros entrenadores en muchos equipos y los que lo han sido recientemente lo acabarán siendo muy pronto. Entonces, desde Zan Tabak o Alberto Codeso, Genaro Díaz en el Real Madrid, también Randy Knowles, que estuvo los 2 últimos años. Luego, pues Zan Tabak vino conmigo a Sevilla, Diego Campo, que ahora está en el Barcelona, pero como sabéis, entrenador a Estudiantes, al Murcia, al Juventud, Javi Carrasco, que también fue entrenador del Sevilla, en Žalgiris Kaunas, mi ayudante ahora está entrenando al Bayern de Múnich. Lo que quiero decir es que esa responsabilidad, yo siempre creo que 6 ojos ven más que 2. Y es evidente que yo puedo tener una historia detrás y una experiencia detrás, pero estar bien rodeado y de gente que te pueda enriquecer es fundamental. Hay entrenadores que quizá tienen ayudantes pues más volubles o que le ríen las gracias o que le hacen regalos muy a menudo. A mí no me interesa. A mí me interesa un tío que quiera aprender y que cuestione las cosas que yo le digo, siempre evidentemente en un lugar adecuado, pero es muy importante. Entonces, en esa distribución, primero la selección es muy importante para mí y luego lo que hacemos es, en general, pues si tengo 2 ayudantes, pues uno lleva el ataque, otro lleva la defensa, uno lleva a los jugadores pequeños, otro lleva a los jugadores grandes, uno lleva el control en el partido del equipo, de nuestro equipo y otro del equipo rival. Incluso ahora que en Rusia pude llevarme un tercer ayudante, pero que eso era un preparador físico, pues también de una de las cosas que aprendí en Boston y en San Antonio hace 2 años, pues el papel de estadístico tiene un valor cada vez más importante que hemos de contemplar. Pues él lleva un tipo de estadística distinta. Entonces, estos entrenadores lo que hacen es que no solo tienen un trabajo en los partidos, sino que en los entrenamientos, cuando ya llevamos tiempo trabajando juntos, a mí no se me oye para nada. Y yo siempre les he dicho que yo llevo muchos años en baloncesto, como muchos de vosotros, pero a mí me encantaba cuando iba a dormir a hoteles de mala muerte, peligrosísimos, algunos de ellos, que algún día hay que explicar qué pasaba en esos hoteles, pero para ver entrenamientos de los Atlanta Hawks o de los Boston Celtics o de los Ángeles Lakers, era ver dinámicas de estas. Entonces, una de las cosas que era en común, y sigue siendo ahora, cuando fui hace 2 años, es que el entrenador principal apenas habla. Y cuando habla, evidentemente, en un entrenamiento, se para el mundo. Pero pensar que, por ejemplo, nosotros este año en Euroliga teníamos
70 partidos, más o menos garantizados. Si avanzábamos en playoff, podíamos ir el Real Madrid, Barcelona, el CSKA, este año FS Pilsen, pues a lo mejor llegaban hasta los 90 partidos. Cuando tú oyes 90 veces al entrenador en los partidos, y lo vas a oír también en los entrenamientos, y lo vas a oír también en los vídeos, y lo vas a oír, al final el mensaje cae. Entonces, hay que hablar lo menos posible. Y para eso has de tener buenos entrenadores, con mucha responsabilidad, y donde ellos se sientan importantes. Hablar de ellos en ruedas de prensa, premiarlos, cuidarlos salarialmente, pelearte por ellos. Entonces, la distribución técnica es un poco lo que os he dicho, pero lo más importante es que tú seas capaz de delegar en tus entrenadores y que ellos perciban que su opinión cuenta a veces más incluso que la tuya. O sea, yo, para poneros un último ejemplo, con Unicaja hace 2 años, perdemos un partido, pero faltando poco más de 1 minuto y medio, yo quería hacer sentar a Nemanja Nedovic, que lo estaba haciendo muy bien, quizá lo recordéis, luego saltó a Milán, también con un gran contrato. Yo quería sentar a Nedovic y les pregunté a mis ayudantes, a Ángel Cañete, Antonio Herrera y Bonifaz Endón, les dije, mirad, me apetece sentarlo. Me decían, no, pero ¿cómo va a sentarlo? Si este es el que mejor maneja balón. Pero yo quería sacar a Sasu Salin, que ahora está jugando en Tenerife. Bueno, perdimos aquel partido. De madrugada, cuando vuelvo a ver ese partido, yo me di cuenta que realmente me equivoqué no sacando a Nedovic, que me estaba lastrando un poco el equipo. Entonces, yo hice caso a mis ayudantes porque entiendo de que ellos veían el partido desde otro perfil, pero tampoco tuve ningún problema en ir al día siguiente del entrenamiento a Sasu Salin a pedirle perdón por no haberlo sacado y al equipo en general. Lo que quiero decir es que el papel del ayudante para conmigo es muy importante. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? Sí, una última. En tu actividad literaria, ¿cómo te ayuda durante la temporada o en la presión de los partidos? Si te ayuda el poder escribir. Bueno, lo que me ayuda es a oxigenarme, es a pensar en otra cosa. Mirar, yo creo que todo el mundo sabe mi historial, o muchos de vosotros lo sabréis. Para quien no lo sepa, a mí nunca me ha avergonzado decirlo. Yo vengo de una familia grande, éramos 6 hermanos que vivíamos en un piso de 60 metros cuadrados, que teníamos que trabajar en una tienda de neumáticos muy pequeña. Yo trabajé en prisiones durante 14 años. Pero lo que os quiero decir con todo eso es que yo me siento muy privilegiado dedicándome a entrenar. Y entonces, por ello, intento seguir mejorando. No concibo a un entrenador que no quiera mejorar un poquito cada día, y no de boquillas, sino de hechos. Y entonces, a mí, eso me ha llegado a obsesionar, el mejorar, mejorar, mejorar. Entonces, la literatura, ese libro que escribí, que increíblemente, no entiendo por qué, está agotado, el primero, el de las mantas de Angelina, pues lo que me ha llevado es no solo a escribir, sino a leer. Y leer me ha dotado de un fondo de armario muy grande para dirigirme sobre todo a jugadores, entrenadores, periodistas, directivos, pero además con los jugadores, que sabéis que tenemos a veces 7 o 8 nacionalidades distintas en el equipo. Entonces has de ser capaz de llevar muy bien el mensaje. ¿Y cómo se lleva? Pues estudiando o leyendo. Entonces la lectura a mí me ha dotado de esa capacidad, y la escritura, pues lo que me alegra es pues que haya gente que haya convertido alguno de mis libros en libro de cabecera. No son libros de baloncesto, no son libros de técnica individual, son novelas. La primera, además, está escrita como si fuera una mujer, con lo cual me tiene un fregado terrible, pero parece que salió muy bien. Y me divierte, me oxigena y me hace olvidar un poquito de baloncesto a ratos. Entonces, esa combinación, junto con el feedback que me devuelve la gente que lee el libro, pues me hace querer seguir mejorando como escritor. Pero básicamente es una fórmula de no pensar en baloncesto. Muy bien, pues muchas gracias. Les voy a pedir a todos los que han estado que se enciendan los micrófonos para poder darte un aplauso, porque creo que ha sido una experiencia fantástica. Así que bueno, el aplauso de todos los que hemos estado aquí para ti. Muchas gracias. ¿Cómo decir un poco lo que se dice? Muchas gracias. Ahora, pues,
siento como una enfermera, como un sanitario de estos que aplaudíamos a las 8 de la tarde cada día. Nada, solo deciros lo que os he dicho antes. Es evidente que hemos podido abarcar lo que hemos podido abarcar, pero que si alguien quiere encontrarme, pues en la web joanplaza.com está, o el Twitter, que es muy fácil de encontrarme, es Coach Joan Plaza, y a partir de ahí mantenemos el contacto, o algún ejercicio, algún tipo de entrenamiento que necesitéis, entrando por ahí me encontráis. Os deseo toda la suerte del mundo, espero no... Siento los problemas que hemos tenido al principio por el problema de ordenador, fijaros que os digo la verdad, es este ordenador el que me ha fallado, y estamos hablando desde otro, y os deseo que os vaya todo muy bien, que salgáis bien y fuertes de este confinamiento y que nos encontremos en alguna pista de baloncesto pronto, vosotros en un banquillo y yo en otro, yo siendo ayudante vuestro, vosotros ayudante mío, lo que sea, pero ojalá la vida os vaya muy bien, nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias en el nombre de todos, ha sido una experiencia increíble y te estamos muy agradecidos, de verdad. Mucha suerte, cuidaros mucho. Muchas gracias, hasta luego.